Bienvenidos a un nuevo video de Demol Teacher. Continuamos resolviendo la unidad número 4 del CBC presencial para química. En este punto, el 24, tenemos que indicar la geometría de las moléculas que se indican y el ángulo de enlace que nos señalan. Por ejemplo, vamos a empezar con el punto A. Tenemos el sulfuro de hidrógeno. Sabemos que el azufre tiene 6 electrones en la última capa y necesita 2 enlaces para llegar a 8. Como comparte solamente 2 electrones con los hidrógenos, le sobran 2 pares de electrones, con lo cual tiene una geometría del tipo angular y un ángulo aproximadamente, como le sobran 2 pares de electrones, aproximadamente de 109 grados. En el siguiente ejemplo tenemos al mismo azufre que tenía 6 electrones en la última capa y se asocia a 2 oxígenos. El oxígeno, acordate que también tiene 6 electrones en la última capa, por lo tanto van a hacer un enlace doble. Ahora, el otro oxígeno se une mediante un enlace covalente dativo. Entonces, al azufre solamente le sobra un par de electrones. Vamos a indicar que el ángulo es de 120 grados y la molécula también es angular. Bien, si sumo un tercer oxígeno como en el último ejemplo, ese par que sobra ya no va a estar sobrando justamente y entonces se va a unir al otro oxígeno con otro enlace covalente dativo. Vamos a tener un ángulo de 120 grados, pero en este caso la geometría va a ser triangular o plana triangular. Vamos con el punto B. Tenemos el dióxido de carbono. Bueno, el carbono tiene 4 electrones en la última capa, necesita 4 enlaces para llegar a 4 electrones para llegar a 8. Como está unido con 2 oxígenos, los cuales tienen 6 electrones en la última capa, hace 2 dobles enlaces para poder satisfacer su octeto. Como al carbono, que es el átomo central, no le sobra ningún par de electrones, tiene una geometría lineal y su ángulo de enlace será de 180 grados. Luego, tenemos varios átomos unidos al carbono en el siguiente punto. El carbono es el átomo central, hay 3 cloros que están rodeando y, como dije, el carbono, como tiene 4 electrones en la última capa, va a realizar 4 enlaces covalentes simples. Igual también los cloros llegan al octeto debido a que tienen 7 electrones en su última capa. Bien, como el carbono tiene 4 electrones y no le sobra ninguno, en este caso vamos a decir que la geometría de esta molécula es del tipo tetraédrica. El ángulo de enlace es aproximadamente igual a 109 grados. En el siguiente caso tenemos un compuesto que podría ser tranquilamente orgánico y tenemos al oxígeno asociado al carbono. ¿Sí? Sabemos que se une el carbono porque nos marcan que el ángulo de enlace es entre carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los 2 hidrógenos que están ahí, dando vuelta, van a unirse al carbono. Entonces, perfecto. Ahí tenemos una geometría de 120 grados del tipo triangular. Perfecto. Bueno, tenemos en el punto C al trifluoruro de boro. Sabemos que es una molécula que no cumple el octeto debido a que tiene 3 electrones en la última capa el boro. Pero bueno, se une a 3 átomos de flúor con 3 enlaces covalentes simples. Los flúor tienen 7 electrones en la última capa. Es lógico que hagan un enlace covalente simple. Tiene un ángulo de 120 grados. Y esto corresponde a una geometría triangular. ¿Sí? Acuérdate que triangular sería átomo central, 3 que lo rodean y al central no le sobra ningún par de electrones. No pasa igual con el punto 2 del punto C, ya que el amoníaco tiene el nitrógeno que tiene 5 electrones en su última capa, va a hacer 3 enlaces covalentes simples con los hidrógenos, pero le sobra un par de electrones. Esta geometría se va a denominar tetraédrica y su ángulo de enlace se acerca a los 109 grados. En el último punto tenemos al silicio como protagonista, es hermano del carbono, tiene 4 electrones en su última capa, lo cual va a hacernos entender que tiene que hacer 4 enlaces covalentes simples, no le sobra ningún par de electrones, su ángulo de enlace va a corresponder a 109 grados y su geometría es tetraédrica, ¿sí? Acuérdense que yo lo hago de esta manera, pero ustedes también, si quieren razonarlo con la estructura de Lewis, también lo pueden hacer. Bueno, para el 25 tenemos que predecir la geometría de las moléculas. Tenemos en el primer caso el fosfano. Es muy similar al anterior que hicimos, al amoníaco. Tiene 5 electrones en la última capa, el fósforo, y le sobra, obviamente, un par de electrones. Tenemos geometría del tipo tetraédrica, ¿sí? Tetraédrica. Y su ángulo de enlace no los pide, pero va a ser cercano a 109 grados.
Ahora, esta molécula, como tiene un par de electrones que le sobra, va a tener un momento dipolar distinto de cero, o sea que es una molécula polar. Bien, no pasa así con el tetracloruro de carbono, en donde el carbono comparte sus 4 electrones con los 4 cloros que lo rodean, ¿sí? Haciendo que la geometría, en este caso, sea tetraédrica. Su momento dipolar será igual a cero, una molécula no polar. Y en el último caso tendremos al óxido hipocloroso. En este caso el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Se compensa con 2 enlaces covalentes simples con los cloros, los cuales tienen 7, así que también se compensan sus enlaces, y al oxígeno le sobran 2 pares de electrones. Entonces es una molécula recontrapolar, tiene un momento dipolar distinto de cero. Y obviamente su geometría es angular. Vamos con el 26. Tenemos al disulfuro de carbono. Carbono como átomo central, tiene 4 enlaces en su última capa, entonces necesita 2 enlaces covalentes dobles con los azufres, los cuales, como tienen 6 electrones en su última capa, es lógico que necesiten 2 enlaces para llegar a 8. Como al carbono no le sobra ningún par de electrones, su estructura es lineal, ¿sí? Su geometría es lineal. Perfecto, es una molécula del tipo no polar, momento dipolar igual a 0. El amoníaco ya lo vimos antes, habíamos dicho que tenía un par de electrones libres y tenía una geometría del tipo tetraédrica, piramidal, ¿sí? Y entonces, como le sobra un par de electrones, mu es distinto de 0, o sea que es una molécula polar. Luego, el agua va a tener una geometría por descarte de acá angular, y porque el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, hace 2 enlaces covalentes con los hidrógenos. Es una molécula del tipo angular. Y justamente como le sobran 2 pares de electrones, tendrá un momento dipolar distinto de 0, siendo una molécula polar. Bueno, el trióxido de azufre y el dióxido de azufre ya lo vimos para resolver el punto 27. Habíamos dicho que el dióxido de azufre tenía un par de electrones libres, porque el azufre tenía 6 electrones en total. En cambio, el trióxido de azufre no, debido a que compartía todos sus electrones con los oxígenos, haciendo 2 enlaces covalentes activos y uno doble. Tenemos entonces acá una geometría angular, ¿sí? Angular, pero su momento dipolar es distinto de 0. Esto sería angular. Y esto sería momento dipolar igual a 0, es no polar. Acá sería polar, ¿sí? Polar, acá sería geometría triangular, y momento dipolar igual a 0 sería molécula no polar. Ahora, el tricloruro de boro sería como el trifluoruro de boro que vimos hace un rato. Entonces, el boro tiene 3 cloros que lo rodean. El boro no cumple el octeto, pero bueno, entonces forma una geometría triangular, ¿sí? Una geometría triangular es no polar porque su momento dipolar es igual a 0, ya que al átomo central no le sobran pares de electrones. Es decir, que la única que reúne la condición de tener enlaces polares y ser molécula polar va a ser el dióxido de azufre. En el 28 tenemos que trabajar con iones poliatómicos. Por ejemplo, en el primero tenemos el anión sulfato. Tenemos que entender que si tiene 2 cargas negativas y tenemos 4 oxígenos que están rodeando, vamos a interpretar que estos 2 electrones que están de más en la estructura es para satisfacer un enlace químico en donde los oxígenos no completaron su octeto mediante el enlace con el oxígeno, el azufre mismo. Entonces, el azufre, que tiene 6 electrones en la última capa, hace 2 enlaces covalentes simples y llega a su octeto. Pero los oxígenos, que también tienen 6 electrones en la última capa, al hacer un enlace covalente, no llegan. Por eso tuvieron que ganar un electrón, para hacerlo justamente. Los otros 2 oxígenos se van a unir mediante enlace covalente dativo, ¿sí? Entonces vamos a colocar un oxígeno por acá y el otro oxígeno por acá atrás. Me va a quedar una geometría del tipo tetraédrica, ¿sí? Tetraédrica, muy bien. Luego, el anión carbonato, pasa lo mismo. Carbono, 4 electrones en la última capa. Hace un doble enlace con el oxígeno. Este llega al octeto. El carbono aún no llega al octeto. Le faltan 2 enlaces covalentes simples que los hace con los oxígenos. A su vez, estos oxígenos no satisfacen su octeto.
Entonces tienen que ganar un electrón más para poder llegar a este objetivo. Y nos queda con geometría triangular. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda con una geometría triangular. El átomo central es el carbono, tres átomos lo rodean y al central no le sobra ningún par de electrones. ¿Está bien? Luego, en el siguiente, tenemos el anión ortofosfato o el anión fosfato. Pasa algo similar como en el anión sulfato. Tenemos el fósforo, se une mediante 3 enlaces covalentes simples con los oxígenos y el cuarto enlace, el cuarto oxígeno, se une mediante enlace covalente dativo. Los 3 oxígenos satisfacen su octeto ganando un electrón. ¿Está bien? Además, el fósforo tenía 5 electrones en la última capa, entonces al hacer 3 enlaces covalentes simples llega a su octeto. De esta manera, estos 3 electrones que ganaron los oxígenos, explica por qué tiene 3 cargas negativas este oxoanión. En el anión sulfito, bueno, tendríamos el azufre con 2 enlaces covalentes simples con los oxígenos. A su vez, estos no satisfacen su octeto, ganan un electrón para hacerlo. El azufre sí satisface su octeto, entonces el tercer oxígeno entra para unirse con el enlace covalente dativo. Como al azufre le sobra un par de electrones y al átomo central le sobra, como el azufre se rodea de 3 átomos, ¿sí? Y al átomo central, que es el azufre, le sobra un par de electrones, la geometría será del tipo piramidal. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos el catión amonio, el cual vamos a explicarlo a partir del amoníaco, que era NH3, ¿sí? Pensemos que el catión amonio es como si fuera el amoníaco más un hidrógeno de más. Este cuarto hidrógeno que entra viene sin electrones, viene en forma de protón o de catión, digamos, perdió su único electrón. Entonces, si tuviéramos el amoníaco solo, ¿sí? El NH3, tendríamos 3 enlaces covalentes simples con el nitrógeno. Pero ¿qué pasa? O sea, ahí perfecto, estamos todos contentos. El nitrógeno acá hasta el momento tiene un par de electrones que le sobra. Bueno, ese par de electrones va a satisfacer el último hidrógeno que va a entrar con un déficit de electrones, porque acordate que es un protón el que entra, ¿sí? Protón se le llama al hidrógeno que perdió su electrón. Entonces, ese par de electrones que tiene el nitrógeno satisface esa pérdida del hidrógeno, del cuarto hidrógeno, quedándome una geometría del tipo tetraédrica. Che, acá no lo aclaré, pero el anión ortofosfato, no había dicho, pero como se ve que es igual al primer ejemplo, también tiene una geometría tetraédrica. Vamos con el 29. Una molécula TX2 tiene un total de 22 protones. O sea que TX2 tiene 22 protones. Esto significa que el Z de T más el Z de X por 2 es igual a 22 protones. ¿Sí? Significa esto. Dice que un átomo de T tiene 6 electrones. O sea, un átomo de T tiene 6 electrones. Si estamos hablando de un átomo, también estamos hablando de que los electrones coinciden con los protones. Entonces, 6 protones aportados por T más Z de X por 2 es igual a 22. Entonces Z de X por 2 es igual a 22 menos 6. Perfecto. Entonces 22 menos 6, que es igual a 16, Z de X, 16 dividido 2. Z de X es igual a 8. Entonces X tiene un total de 8 protones y T tiene un total de 6 protones. Perfecto, entonces X sería el oxígeno y T sería el carbono. ¿Está bien? Entonces la molécula como es TX2 sería el dióxido de carbono. Perfecto. Al terminar si las moléculas de TX2 son polares o no, son no polares, ya lo vimos 1000 veces este ejemplo, ¿sí? Carbono, 4 electrones en la última capa, 2 enlaces covalentes dobles, no le sobra ningún par de electrones, geometría lineal y momento dipolar igual a 0, ¿sí? Un ángulo de 180 grados. Muy bien, 430. Indicar cuáles de los elementos, silicio, sodio, teluro o fósforo, puede formar con el flúor un compuesto cuyas moléculas tengan geometría piramidal. Escribir la fórmula de dicho compuesto. Para generar esto, acordate que la geometría piramidal tiene una estructura general, un átomo central, 3 que lo rodean y al central tiene que sobrarle un par de electrones.
Obviamente que entre el flúor y el sodio esto no puede pasar debido a que el sodio es un metal, formarían un enlace iónico, no formarían moléculas. Ahora, el tema queda entre silicio, que tiene 4 electrones en su última capa, el teluro, que tiene 6 electrones en su última capa, y el fósforo, que tiene 5 electrones en su última capa. Lógicamente cuadra el fósforo formando el trifluoruro de fósforo, debido a que si yo los enlazo voy a generar 5 electrones tiene en la última capa, como dije, le sobra un par de electrones y los 3 enlaces que hace los hace con el flúor. El tercer flúor se une por detrás y entonces se va a generar una geometría del tipo piramidal, siendo también una molécula polar con momento dipolar distinto de 0. Bien, las moléculas siguientes en el punto 431 tienen un átomo de carbono en su estructura. El átomo central es el carbono. Salvo el metano, que es un gas a temperatura y presión ambientes, las demás son líquidas en dichas condiciones y se usan como solventes. Tenemos metano, tenemos el cloruro de metilo, tenemos el diclorometano, tenemos el cloroformo y tenemos el tetracloruro de carbono. Bueno, estamos de acuerdo que todas ellas, como tienen 4 átomos que rodean el carbono, y el carbono tiene 4 electrones en su última capa, todos van a tener una geometría tetraédrica. El tema es ver la polaridad. Ahora, la estructura de Lewis es muy sencilla, ¿sí? Ya que podríamos, por ejemplo, decir acá en el primero, en el metano, podríamos hacer esto, para que lo hacemos con la geometría correcta. Tácate. Acá hacemos otro electrón apareado y acá hacemos otro electrón apareado. Perfecto. Nos quedaría una cosa que se vería así, por eso lo dibujo mejor siempre con la fórmula desarrollada. Me queda más claro que es una forma tetraédrica. Luego el resto es simplemente reemplazar, por ejemplo, un hidrógeno por un cloro. En el siguiente caso nos indicaría que en vez de tener 4 hidrógenos, tendríamos el cuarto enlace con el cloro. El cloro tiene 7 electrones en su última capa, así que no habría problemas para poder aparearlo, ya que va a satisfacer su octeto recontra bien, ¿sí? Bueno, obviamente que acá sería, este puntito representaría el electrón del carbono que se compartiría. Luego tendríamos 2 cloros en vez de uno solo, entonces lo vamos a colocar. Vamos a poner un cloro por acá, otro hidrógeno. Y luego tendríamos 3 cloros rodeando, los vamos a dibujar también. Y luego tendríamos 4 cloros, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Ok. Tenemos que explicar por qué las moléculas de metano y tetracloruro de carbono no tienen momento permanente y las restantes sí lo tienen. Básicamente, y la regla general nos dice que si los 4 átomos que rodean en una molécula son exactamente idénticos y el átomo central no le sobra ningún par de electrones, esa molécula va a ser no polar. Entonces la no polaridad en moléculas tetraédricas tiene que ser donde las 4X, los 4 átomos que rodean, sean exactamente iguales. Tienen que ser iguales. Y el átomo central no le tiene que sobrar ningún par de electrones. Por eso en el metano y en el tetracloruro pasa esto. Momento dipolar igual a 0, momento dipolar igual a 0, ¿sí? Es decir, que los 4 vectores del dipolo, ¿sí?, del enlace, se van a cancelar porque son equivalentes. No pasa así con los demás, que tienen una cierta diferencia, ¿sí? Entonces no es equitativo esos vectores. Bueno, muy bien. En el punto 32 tenemos que indicar que interacciones intermoleculares existen entre las moléculas que se dan como ejemplo. Bueno, tenemos en el primer caso tetracloruro de carbono. Lo vimos un montón de veces. Dijimos que era una molécula que tiene momento dipolar igual a 0. Es una molécula no polar. Las fuerzas que van a interactuar van a ser las fuerzas de London. Pasa lo mismo en otra molécula que ya hemos visto, que es el trióxido de azufre. El trióxido de azufre, que lo vimos al iniciar este video, tiene 3 enlaces con los oxígenos. El azufre no le sobra ningún par de electrones. Es una molécula plana triangular con momento dipolar igual a 0. También tiene fuerzas de London. Otra que no tiene momento dipolar
distinto de cero, va a ser el tricloruro de boro, ya que tiene 3 enlaces en la última capa y los comparte con los cloros, no le sobra ningún par de electrones. Así que también acá tiene fuerzas intermoleculares de London. Perfecto. Ahora, el fluoruro de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Tiene 7 electrones, el flúor comparte un enlace con el hidrógeno, ya está. El agua, que también ya la vimos, ¿sí? Geometría angular, le sobran 2 pares de electrones. Ok. Luego tendríamos el metanol, el carbono, ¿sí? Unido a 3 hidrógenos y a un cuarto grupo oxidrilo, el cual va a ser un enlace covalente simple con el oxígeno y a su vez este se une con el hidrógeno. Estas moléculas que presentan enlace oxígeno-hidrógeno o hidrógeno-flúor van a tener una unión llamada puente-hidrógeno, unión puente-hidrógeno. Si tenemos unión puente-hidrógeno, ya la molécula va a ser polar, es distinta de cero, ¿sí? Entonces también va a tener presente dipolos en su estructura, unión dipolo-dipolo, y también por consiguiente va a tener la fuerza más débil, que es la fuerza de London. Es decir, que las fuerzas más intensas van a, integrar a las más débiles. El resto de moléculas, como el dióxido de azufre, que ya lo habíamos visto también, donde al azufre le sobra un par de electrones, tiene momento dipolar distinto de cero. Tenemos el cloroformo, también tiene un momento dipolar distinto de cero, ya que sus 4 átomos no son idénticos. Entonces esto lo vamos a aclarar, ¿sí? Como lo vimos en el caso anterior, distinto de cero. Ok, y después también tenemos al ácido bromídrico o el bromuro de hidrógeno. Ok, una molécula diatómica binaria, ¿sí? Entonces acá también tenemos momento dipolar distinto de cero. Tenemos un montón de electrones que le sobran al bromo, de hecho, ¿sí? Entonces estas moléculas que son tienen momentos dipolares distintos de cero, van a tener dipolos. Las 3 tienen dipolo-dipolo y a su vez tienen fuerzas de London. O sea que estas 3 tienen dipolos y también tienen London. Con eso resolvemos el 432. Y luego, el punto B, ¿qué tipo de enlace o interacción existe entre aniones y cationes? Bueno, justamente existe la interacción electrostática. Bueno, en el 433 tenemos sustancias orgánicas. Por un lado son todas derivadas del metano, podemos considerarlas que son todas derivadas de esta estructura que ya nos cansamos de analizar. Entonces, en el primer caso, el cuarto hidrógeno es reemplazado por un nitrógeno. Vamos a hacerlo justamente. Yo primero lo voy a hacer plano para que me quede prolijo y luego lo voy a hacer espacial con la fórmula desarrollada. 1 el nitrógeno, sí, vamos a ponerle para diferenciarlo un triangulito. El nitrógeno tenía 5 electrones en su última capa, entonces acá ya hace un enlace covalente simple con el carbono. Le faltan 2 enlaces covalentes simples más, que lo va a hacer con sus hidrógenos asociados. Y a su vez le sobra un par de electrones todavía. Simplemente hago este dibujo para que ustedes puedan diferenciar los electrones de dónde vienen. Entonces yo podría entender que esto me quedaría una cosa así, de geometría. Ok, algo similar de esta manera. Bueno, tendríamos entonces una molécula que tiene enlace nitrógeno y hidrógeno. Acá tenemos presentes la unión puente-hidrógeno, ¿sí? El ángulo de enlace entre el carbono, o sea, este ángulo de enlace que nos piden, como es similar al que tenía el amoníaco, ¿sí? Es algo similar a lo que tenía el amoníaco en su momento, que habíamos visto. Podemos considerarlo de esta manera, ¿sí? En realidad nos quedaría algo más tirando a esto. Sería aproximadamente igual a 109 grados. ¿Estamos de acuerdo? Luego, los enlaces polares van a ser presentes entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Y entre el nitrógeno y el hidrógeno. Recuerden que entre el carbono y el hidrógeno se consideran no polares. Obviamente que como los 4 átomos que rodean al carbono, que es el átomo central, no son idénticos, la molécula es polar. Momento dipolar distinto de cero. En el caso del metanol, el siguiente ejemplo, tenemos el carbono
unido. Bueno, en la estructura de Lewis es lo mismo, nada más que reemplazás, en vez del nitrógeno vas a poner el OH, ¿sí? Va a ser exactamente igual. Y entonces, muy bien, tenemos que indicar la unión puente hidrógeno está presente, ¿sí? Porque tenemos enlace oxígeno-nitrógeno. Muy bien, los enlaces polares van a darse entre carbono y oxígeno y entre el oxígeno y el hidrógeno. Obviamente que es una molécula del tipo polar, ya que tiene puente hidrógeno, lo estamos indicando, momento dipolar distinto de cero. El ángulo de enlace entre carbono, oxígeno y hidrógeno es aproximadamente igual a 109 grados, debido a que recuerda esa partecita a lo que era el agua. Acuérdate que al oxígeno le sobran 2 pares de electrones, ¿sí? Entonces se aproxima a 109. El siguiente ejemplo es el metanal, ya también lo hicimos en este video anteriormente, habíamos dicho que nos quedaba un doble enlace con el oxígeno, 2 enlaces covalentes simples con el hidrógeno. De esta manera nos queda, obviamente, ningún electrón libre en el carbono, un ángulo de 120 grados. Y aunque estés tentado de poner momento dipolar igual a cero, no, el momento dipolar es distinto de cero debido a que los 3 átomos que rodean al carbono son distintos, o sea, X acá son distintos. Entonces hay una asimetría que va a, digamos, generar una polaridad en la molécula, ¿sí? En el último caso vamos a pensarlo a partir del anterior, tendríamos el mismo carbono enlazado con el oxígeno y el segundo hidrógeno se enlaza con el oxígeno y a su vez este con otro átomo de hidrógeno. Ok, perfecto. Luego nos preguntan si es una molécula que tiene polaridad. Sí, claro, tiene momento dipolar distinto de cero, primero porque es similar al anterior y aparte, en este caso tenemos un enlace puente hidrógeno, ¿sí? Entre el oxígeno y el hidrógeno va a formar entre las moléculas unión puente hidrógeno, ¿sí? El ángulo de enlace entre el oxígeno, carbono y oxígeno va a corresponder a un total de también 120 grados. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, acá tenemos que comparar, digamos, puntos de ebullición, ¿sí? En moléculas que están formadas por átomos dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, los del grupo 14, ¿sí? Tenemos que el que tiene mayor digamos, punto de ebullición es el hidruro estánico. Justamente acá tiene que ver esto porque si bien todas tienen un átomo central, 4 que lo rodean, ¿sí? En el último caso tenemos mayor punto de ebullición debido a que la masa molar es mucho más grande. A mayor cantidad de masa molar, a las moléculas le va a costar más, digamos, promocionar a otro estado de la materia. Hay que darle más power, más energía. Entonces, si comparamos las demás, ¿sí? Tienen una masa mucho más bajita, entonces su punto de ebullición va a ser menor. Acá lo que ocurre en el grupo 15, vemos que tenemos un átomo central, 3 que rodean, y al central le sobra un par de electrones. Parecería que el que debería tener el punto de ebullición más alto es el amoníaco por tener puente hidrógeno, ¿sí? Entre nitrógeno y hidrógeno se generan enlaces puente hidrógeno. Pero ¿qué pasa? En realidad, esta geometría que tienen estas moléculas, que van a tener una geometría del tipo piramidal, ¿sí? Acordate que va a quedarme de esta manera. Pensá que para pegar 2 moléculas de esta manera es distinto a pegar, por ejemplo, si yo quisiera pegar 2 moléculas lineales, acá habría mucho más superficie de contacto. Si yo quisiera pegar 2 moléculas que tienen esta forma, ¿sí? Es más difícil que haya contacto más homogéneo entre las 2 moléculas. Entonces acá, digamos, comparativamente dentro del grupo, el que va a tener mayor punto de ebullición va a ser el que está más abajo, debido a que es más pesadito, tiene más número de electrones y algo similar a como lo explicamos en el grupo 14. En el grupo 16, acá no pasa eso, el más grandote es el agua, más allá que el oxígeno es el primero del grupo, pero porque el agua tiene 2 puentes hidrógenos, es el oxígeno enlazado a 2 hidrógenos y además tiene 2 pares de electrones libres. Entonces, el agua gana, pero por modo grosso, ¿sí?
El cambio, el resto, sí, yo me guío, como no tiene puente de hidrógeno, se rige por la regla de la masa molar. Si va a ir aumentando el punto de ebullición a medida que aumente la masa molar. Obviamente que el resto también son moléculas polares, pero van a tener dipolo, dipolo y fuerza de London, ¿sí? Insisto, el agua gana porque tiene unión puente hidrógeno. Y pasa lo mismo con el grupo 17, son todas moléculas lineales, pero gana el fluoruro de hidrógeno porque puede formar puentes hidrógenos, ¿sí? Ya que entre el flúor y el hidrógeno tienen este tipo de interacción. El resto aumenta su valor debido al aumento de masa molar. Bueno, tenemos que unir con flechas las temperaturas. Obviamente que acá en el punto A, el compuesto iónico, sulfuro de potasio, metal no metal, va a tener el valor más grande. Ahora, el resto son dos moléculas no polares, ¿sí? Una es una molécula diatómica o monuclear y la otra es una molécula que tiene estructura tetraédrica, ya la vimos un montón de veces, 4 enlaces iguales y al carbono no le sobra ningún par de electrones. Ambas son no polares, pero el que va a tener mayor valor va a ser el tetracloruro debido a que es mucho más pesadito, tiene más masa molar, entonces las temperaturas irían de esta manera. Acá analizamos de la misma forma, tenemos un óxido iónico, un óxido básico, le asignamos la temperatura mayor, luego tenemos el cloruro de metilo, que vamos a presumir que es polar porque los 4 átomos que rodean al carbono no son iguales. Pero tenemos al bromo, que si bien es una molécula diatómica o monuclear, y presumimos que tiene un momento dipolar igual a 0, o sea, es no polar, pero su masa es mucho mayor. Entonces el valor asignado va a ser el siguiente en valor, y el más bajito va a ser para el cloruro de metilo. En el último ejercicio de este video hacemos exactamente la misma actividad. En el primero le damos el valor más grandote al amoníaco por tener puente hidrógeno y ser una molécula del tipo polar. Las que quedan son moléculas homonucleares no polares y le vamos a dar el siguiente valor al que tenga mayor masa molar y más bajito al más liviano, que en este caso es el hidrógeno. En el siguiente punto tenemos al silano, al metano y al arsano. Vamos a darle al arsano, por ser una molécula que tiene un átomo central, 3 que lo rodean y un par de electrones libres, el valor mayor, ¿sí? Por ser una molécula del tipo polar. Luego tenemos al metano y al silano. Al metano le damos el valor más pequeño por ser el más liviano y al silano el siguiente, ¿sí? Porque es más pesadito. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.